Descubre cómo corregir el comportamiento de tu gato de manera efectiva. Evita la violencia y aprende a premiar el buen comportamiento. Con paciencia y constancia, podrás fortalecer el vínculo con tu mascota. Sigue estos consejos clave para una convivencia armoniosa con tu felino. Los gatos no nacen con un conocimiento innato de lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, es posible que en ciertas ocasiones sientas la tentación de reprender a tu felino, pero es crucial saber cómo corregir su comportamiento de manera adecuada. Castigarlo de manera incorrecta no solo será ineficaz, sino que también podría deteriorar vuestra relación. Es esencial comprender cómo corregir a un gato de manera que se enmiende su conducta. Y para lograrlo, debes tener claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes recurrir a la violencia física. En este video, exploraremos las estrategias más efectivas para corregir el comportamiento de tu gato, brindándote las herramientas necesarias para fomentar su buen comportamiento. Antes de pensar en aplicar un castigo, es fundamental que te suscribas y me regales un like, para reconocer y premiar sus buenas acciones. El uso adecuado de la caja de arena, rascar en el rascador en lugar de los muebles o jugar con sus propios juguetes son comportamientos que merecen ser recompensados. Puedes utilizar caricias, mimos o golosinas como refuerzos positivos, adaptándote a las preferencias individuales de tu gato. Recuerda que premiar oportunamente es más efectivo que regañar cuando se porta mal. Además, asegúrate de cubrir las necesidades básicas de tu gato, como proporcionarle un rascador para limarse las uñas. De lo contrario, buscará objetos alternativos para satisfacer este instinto natural. Cuando se trata de regañar a un gato, el momento es casi más importante que la forma. Los gatos viven en el presente y no entenderán por qué se les reprende por algo que hicieron en el pasado, por mucho que les muestres el destrozo. Por eso, es crucial reprenderlos en el momento exacto en que están haciendo algo incorrecto, ya sea algo que ocurrió la noche anterior, hace 2 horas o hace 5 minutos. El gato estará enfocado en otra cosa, por lo que es esencial distinguir entre castigos activos y pasivos. Los castigos activos deben aplicarse en el momento en que se está comportando mal, mientras que los pasivos pueden ser útiles cuando no estás presente. Cuando descubras a tu gato en una travesura, es importante no gritar. Elevar la voz no es una forma efectiva de regañar, ya que puede generar miedo en el gato. En su lugar, debes mantenerte firme y transmitirle que no estás de acuerdo con su comportamiento. Esto requiere paciencia y consistencia. Por ejemplo, si te muerde, puedes decirle no de manera seria y retirar tu atención. Al hacerlo, entenderá que ese comportamiento no es aceptable y que aleja tu compañía. Combinar esta corrección con refuerzos positivos ayudará al gato a comprender gradualmente lo que está permitido y lo que no lo está. Otro método para corregir el mal comportamiento de tu gato es el castigo del ruido. Cuando esté mostrando un comportamiento inapropiado a cierta distancia de ti, puedes emplear esta técnica para hacerle entender que está haciendo algo mal. Consiste en generar un sonido que le resulte incómodo, como agitar una lata llena de monedas, utilizar un juguete que emita ruido al presionarlo, o simplemente aplaudir con las manos. Es importante que identifiques qué sonido le molesta a tu gato y que reserves esta técnica para situaciones específicas, no convirtiéndola en un castigo habitual. El objetivo es hacer que se sienta incómodo con su comportamiento, no que te vea a ti como una figura negativa. Además del castigo, es fundamental reforzar el buen comportamiento y mantener un no firme. De vez en cuando, puedes recurrir a sonidos fuertes para incomodarle, pero en general, es preferible enfocarse en el refuerzo positivo y la corrección firme. Otra estrategia efectiva es jugar con él. En lugar de simplemente regañarlo, aprovecha los momentos en que esté activo y propenso a comportamientos no deseados para enseñarle adecuadamente. Por ejemplo, si notas que está mostrando signos de querer arañarte o morderte, redirige su atención hacia un juguete con el que pueda liberar su energía. Si lo atrapas arañando un mueble, llévalo inmediatamente hacia su rascador. De esta manera, aprenderá a canalizar sus instintos de manera adecuada y no necesitarás regañarlo constantemente. Por último, considera utilizar trampas pasivas para enseñarle a no acceder a ciertos lugares no deseados.
Coloca objetos que le resulten incómodos en esos lugares para disuadirlo de acercarse. Aprender a corregir el comportamiento de tu gato incluso cuando no estás presente será beneficioso para su entrenamiento y para mantener un ambiente armonioso en casa. Para proteger áreas específicas de tu hogar de las travesuras de tu gato, es importante tener en cuenta que es probable que quiera subirse a mesas, estanterías y electrodomésticos. Aunque es ideal permitirle cierta libertad, puedes resguardar objetos delicados en lugares inaccesibles para él. Sin embargo, si necesitas proteger una zona en particular, puedes recurrir a algunos métodos efectivos. Por ejemplo, puedes usar cinta adhesiva de doble cara o papel de aluminio. Estos materiales resultan desagradables para los gatos. La cinta se pegará a sus patas al apoyarse, mientras que el sonido que produce el papel de aluminio al pisarlo les resultará molesto. Al encontrarse con alguno de estos objetos al intentar subirse a una zona prohibida, asociarán el lugar con una experiencia desagradable y perderán el interés en volver a acceder a él. Además, si tu gato tiene la costumbre de morder objetos inapropiados, puedes cubrirlos con sustancias desagradables para él. Por ejemplo, el limón o un spray antimordeduras para gatos pueden disuadirlo de dañar esos objetos. En el caso de que intente morder cables eléctricos u otros objetos peligrosos, es fundamental retirarlos de su alcance o protegerlos con el spray antimordeduras para garantizar su seguridad. Es importante recordar que cuando un gato muestra comportamientos no deseados como morder, orinar fuera del arenero o arañar donde no debe, lo hace por alguna razón. Descubrir la causa subyacente de este comportamiento es fundamental para abordarlo adecuadamente. En lugar de centrarse únicamente en regañar al gato, es más efectivo identificar y resolver la razón detrás de su comportamiento problemático para eliminarlo por completo. El ejercicio es esencial para los gatos, incluso si pasan la mayor parte del día durmiendo, necesitan su dosis diaria de actividad física para liberar energía acumulada. De lo contrario, podrían canalizar esa energía de manera destructiva, como arañar cortinas, morder manos o dañar plantas. Es recomendable dedicar un tiempo cada día a jugar con tu gato. Puedes usar una pluma u otro juguete que le guste para que pueda perseguirlo y cazarlo. Los árboles para gatos también son muy útiles, ya que al escalarlos, ejercitan diversos músculos y queman energía. Si tu gato tiende a arañar los muebles, necesitarás más rascadores. Es importante colocar un rascador cerca de cada mueble que suela arañar. Compra los rascadores necesarios y sitúalos estratégicamente cerca de los muebles afectados. Cada vez que lo veas utilizando un rascador, prémialo para reforzar positivamente ese comportamiento. La higiene del arenero es crucial para el bienestar de tu gato. Un arenero sucio o ubicado en una zona con mucho tráfico puede no ser del agrado del felino. Mantén una limpieza adecuada del arenero, cambiando la arena regularmente y limpiando la bandeja periódicamente. Si tu gato muestra aversión a utilizar el arenero, considera colocar 2 o 3 cajas de arena distribuidas por la casa para que pueda elegir el lugar que más le convenga. Cuando los gatos experimentan dolores o problemas de salud, pueden manifestar una variedad de comportamientos. Algunos pueden volverse más agresivos, mientras que otros buscarán llamar tu atención de cualquier manera posible. Es fundamental llevar a tu gato al veterinario periódicamente para realizar chequeos de salud y prevenir cualquier problema. El veterinario podrá identificar cualquier molestia y brindarle el tratamiento adecuado. Es esencial recordar las acciones que debes evitar al interactuar con tu gato para corregir su comportamiento. Nunca recurras a la violencia para combatir el mal comportamiento, ya que esto solo generará desconfianza y agresividad en tu gato. Siempre busca premiar el buen comportamiento y redirigir la mala conducta. No esperes modificar los instintos de tu gato de inmediato. El comportamiento problemático suele ser instintivo y requerirá tiempo, paciencia y constancia para corregirlo. Evita jugar con tu gato utilizando tus manos como juguetes, ya que esto le enseñará que tus manos son un objeto de juego. Esto puede resultar en mordeduras en el futuro. Recuerda que eliminar el mal comportamiento de un gato es un proceso gradual. Con paciencia y consistencia podrás lograrlo sin dañar vuestra relación. Tu gato irá mejorando gradualmente y seguirá viéndote como alguien en quien confiar.
Un castigo debe ser asociativo y aplicado en el momento exacto en que el gato se está comportando de manera inapropiada. Evita usar la fuerza y asegúrate de redirigir la conducta no deseada y premiar el comportamiento adecuado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like al video para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.